Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Jesús Sosalib. Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Es coordinador de programas médicos de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, perteneciente a la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Sosa, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en especial al doctor Luis Enrique Molina Vallejo, que es el coordinador de formación y capacitación del personal de salud del Instituto de Salud para el Bienestar, con los temas que hoy nos atañe: el entrenamiento continuo sobre el manejo clínico en México contra el COVID-19. Una frase que yo recuerdo mucho dentro de la práctica médica es que los buenos marineros no se hacen en mares tranquilos. Y esa es una situación que nos atañe a partir del año pasado, con la nueva pandemia, y que nos hemos hecho muchas preguntas acerca de cuáles han sido los factores o los marcadores pronósticos de mortalidad en este tipo de pacientes, o cuál es la estrategia de triage que se debe implementar en las unidades para poder detectar a los pacientes críticos, o cuál ha sido la efectividad, incluso la seguridad de las intervenciones para prevenir la progresión de la enfermedad a este tipo de pacientes y que no lleguen complicados o que no lleguen a una ventilación mecánica o que no lleguen a un desenlace fatal como es la muerte. Nos hemos preguntado sobre si la recolección de las muestras que se hace a través del equipo de salud es la forma adecuada, si incluso la prueba que sale negativa y el paciente presenta síntomas positivos y con datos radiográficos o tomográficos para COVID-19, se debe ingresar a las áreas COVID o no COVID, o cuál ha sido la efectividad y la seguridad de las intervenciones para el paciente con soporte de ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos, y para aquellas unidades donde no se encuentra una unidad de cuidados intensivos, no se cuenta con el recurso suficiente para atender los turnos nocturnos o la jornada acumulada o el diurno, como llevan a decirse, y que los pacientes quedan abandonados a través de un equipo muy pequeño en la atención de este tipo de pacientes. ¿Cómo ha sido esa efectividad y seguridad de las intervenciones en el soporte hemodinámico cuando hemos visto que el paciente pues no responde a cargas hídricas y que el paciente se requiere manejar a base de incluso vasopresores como norepinefrina o algún otro tipo de medicamentos? ¿Cuál ha sido la efectividad de las acciones, sobre todo el personal de salud, tanto del personal operativo que ingresan a las áreas COVID, y cuáles han sido las intervenciones o los lineamientos o las líneas de acción que tiene que tomar un jefe de servicio, un subdirector o un director para la toma de decisiones y así evitar las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, las complicaciones asociadas al retardo de la atención médica, o incluso ver la seguridad de que el paciente no se nos va a infectar por una infección asociada a ventilación mecánica o una infección asociada a la atención médica por la falta de supervisión en el lavado e higiene de manos. He aquí que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de varios estudios que se han realizado, nos hemos dado a la tarea de identificar áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad que yo les muestro en este momento, ¿sí? Hemos desarrollado una guía técnica en el cual hemos identificado algunas áreas de oportunidad y hemos manejado como políticas para la calidad de la atención de los pacientes con COVID-19. Estas políticas, por ejemplo, es la identificación de factores de riesgo a través de escala hospitalaria de severidad de COVID-19, y que nos vimos a la tarea a enfrentar a cada uno de estos pacientes en las unidades hospitalarias con un solo objetivo:
que era disminuir la letalidad hospitalaria en pacientes con infección por COVID-19 a través de implementación de políticas, a través de implementación de recomendaciones y a través de líneas que fueron totalmente operativas y líneas que también fueron directivas y que tenían un monitoreo continuo en todas las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál es el antecedente de esta guía de manejo, de la experiencia que nosotros traemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Recordarán esos antecedentes donde la pandemia de SARS ha traído uno de los principios retos para garantizar el acceso efectivo a la atención en esta nueva enfermedad. Y no solamente en esta nueva enfermedad, sino también para recuperar los servicios de cirugía cancelados, de la consulta externa cancelados, de laboratorio cancelados, de todas aquellas enfermedades que son prioritarias para el gobierno de la República, como son las enfermedades oncológicas o las enfermedades de los pacientes pediátricos o los oncológicos, VIH, hemodiálisis, insuficiencia renal. De aquí que en el caso de México se ha registrado 1.5 millones de casos por COVID-19 y ha ocurrido más de 132,000 decesos por esta condición, ocupando el mundo el lugar número 13 e incluso el número 4 en la República Mexicana. En este último en particular, se nos hace incluso muy interesante el formar equipos de trabajo a través de la Dirección de Prestaciones Médicas para empezar a organizar las fuentes de información primaria que nos daban estos resultados de muerte, de mortalidad y de factores de riesgo. Se trabajó en el CEBOET, que es el Centro de Vigilancia de Enfermedades, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el año pasado, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSABI, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, a través del Comando Central, generaron una plataforma donde se reportaban estos datos y fueron el motivo por el cual hemos ido recapitulando la información. En el boletín institucional de la semana 6 del año en curso, se han registrado en este Instituto Mexicano del Seguro Social 1,304 defunciones asociadas a COVID-19. Defunciones que fueron confirmadas, y de estas el 8% fueron totales. En esta diapositiva les muestro los antecedentes. Una letalidad cruda del 9.3% es muy alta, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social desafortunadamente la letalidad más alta que en otras instituciones. El dato fue recabado el 8 de diciembre y me van a preguntar por qué tenemos una letalidad tan alta. A través de la instrucción presidencial del señor licenciado López Obrador, donde todas las instituciones de salud tienen que involucrar a los médicos, al personal operativo, en atender a todos pacientes que solicitaba la atención médica, fuera o no derechohabiente, y donde más de 56 millones de personas hemos tenido vigencia y afiliación, y más de 3 a 4 millones de personas hemos tenido que no son derechohabientes y que requieren atención médica porque llegan en un estado de salud muy grave. Hemos comportado y nos hemos comportado a la altura para la atención de este tipo de pacientes y hemos conformado equipos de trabajo con alto desempeño e incluso con dirección de nuestro director general, el maestro Zoe, en instruir instalaciones para la atención de los pacientes COVID y que ningún paciente se quedara sin una atención médica. Formamos centros de atención temporal en la Ciudad de México, en Baja California, en Campeche, en Nuevo León y en varios estados de la República para incrementar el número de camas en este tipo de pacientes. En la siguiente diapositiva, dentro de los antecedentes que nosotros encontramos, que factores que inciden dentro de la letalidad de este tipo de pacientes fueron fuentes cruzadas a través de informaciones nacionales e internacionales,
y nos dimos cuenta que la edad avanzada, el género masculino, las comorbilidades como la obesidad, la enfermedad renal, la hipertensión, la diabetes y los pacientes con inmunosupresión, llámese cáncer, tenían un factor de relación muy importante para que esta tasa de letalidad se incrementara muchísimo en México. Por supuesto que la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos era muy deficiente para el Estado mexicano, pero sin embargo el ingreso oportuno a estas áreas se modificó incluso la tasa de mortalidad, disminuyendo de forma significativa. En esta diapositiva les puedo mostrar el modelo teórico sobre los factores potencialmente relacionados a la letalidad hospitalaria por pacientes afectados por COVID-19. En la mesa de trabajo se instaló a partir del marzo del 2021 en la Dirección de Prestaciones Médicas, encontrando 3 estrategias principales. La primera, que eran factores individuales, que son los antecedentes que nos llega a todos los pacientes a un servicio de urgencias o a un módulo de atención respiratoria. La estructura en la disponibilidad de camas, en los equipos COVID especializados que tendrían las unidades médicas, la disposición de una toma de oxígeno o de una cama con toma de oxígeno, la disposición incluso de laboratorio para marcadores inflamatorios y progresión de esta enfermedad a través de esta vigilancia, la disponibilidad o no de una tomografía que pudiera ser incluso el diagnóstico más certero a través de un incremento de la sensibilidad y especificidad, y el otro que nos atañe a todos los grupos de atención médica, tanto directivos como operativos, que es el proceso de atención médica. Definiendo entonces así los criterios de ingreso a la terapia intensiva, que ya están muy bien claros dentro de la norma oficial mexicana cuáles son, el monitoreo de la severidad y la priorización para este tipo de pacientes, el ajuste de los parámetros ventilatorios en todos los turnos y en todas las especialidades que pudiera incluso atender este tipo de pacientes, el manejo preventivo de la tromboprofilaxis y el uso de algunos medicamentos como son los esteroides y la búsqueda intencionada de aquellos factores relacionados a la atención COVID como son las infecciones asociadas a la atención de la salud. En este sentido, el marco y la metodología que nosotros integramos para guiar y fomentar esta guía de calidad de la atención en el instituto fueron los siguientes datos. Todos los pacientes que fueron hospitalizados en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron con un diagnóstico confirmatorio con prueba rápida PCR positiva. La edad que tomamos fue de aquellos pacientes que tuvieron más de 20 años y más. Todos fueron pacientes derechohabientes para seguimiento a través de una plataforma de Sinolave y del CEBOET para no tener ninguna pérdida de expedientes. La fecha de ingreso de la toma de muestras fue a partir del 29 de marzo del año pasado y terminó el 6 de marzo de este año en la semana epidemiológica número 14 hasta la semana 9 de este año. Considerando como objetivo el análisis y la identificación de factores asociados a la letalidad y sobre todo estos estudios que se relacionó a través del tiempo, que es a priori, se hizo un modelo logístico de análisis bivariado en el cual se ajustaron los modelos y las variables que fueron la clínica y significativamente significativas, considerándose un desenlace, en este caso, la letalidad del paciente. Con eso construimos entonces muchas variables para poder incluso registrar la defunción del paciente, ya sea incluso confirmada por COVID, y el total de casos positivos a COVID para este mismo periodo de tiempo. Esta metodología, aunque no todos los factores de riesgo en el modelo, fueron identificados algunas variables que sí son muy específicas para este tipo de pacientes, que era el sexo, la edad, las comorbilidades, la gravedad al ingreso a un servicio de urgencias, las infecciones asociadas a la atención de la salud, asociada a la ventilación mecánica, el acceso oportuno que incluso tuvieron hacia las instalaciones o
de nuestras mismas instalaciones o el acceso que no tuvieron a otras instalaciones de salud y la ocupación hospitalaria. Sobre todo la ocupación hospitalaria de aquellas camas que habíamos designados para la atención de los pacientes con COVID-19, entre el total de las camas que fueron asignadas y registradas y el número de camas registradas para la unidad de cuidados intensivos para este tipo de pacientes. Se debe definir como caso positivo a toda persona que incluso tiene prueba positiva, tiene un registro epidemiológico en el SINOLABE y cuenta con una PCR positiva. Entonces teníamos ya seguridad de que este tipo de pacientes, ¿sí?, tendrían ya la definición operacional de COVID-19. Les voy a mostrar algunos de estos antecedentes, los resultados. Nos dimos cuenta que los factores que inciden dentro de la letalidad era la intubación, los pacientes mayores de 60 años o más, la gravedad al ingreso a los servicios de urgencias con unas lesiones tomográficas muy avanzadas y con una progresión de la enfermedad muy avanzado, por muchos factores que nosotros ahí investigamos. Las comorbilidades que vimos en este tipo de pacientes era la falla renal y la falla hepática, y todos los pacientes con igual o mayor a 3 días a partir de su ingreso, que llegaban tarde a estos servicios de urgencia, tenían una letalidad importante. El ser hombre, una letalidad también, y factores protectores que nos dimos cuenta es todos estos pacientes que tenían algún factor de riesgo, pero que ingresaban a una unidad de cuidados intensivos para el soporte respiratorio hemodinámico, mejoraban el pronóstico de vida de este tipo de pacientes, ¿sí? Del lado derecho les muestro aquí la tabla, donde la intubación temprana, los pacientes con edad mayor a 60 años tienen un factor de riesgo más, y si ustedes se dan cuenta, tengo una línea de color rojo del lado derecho, tengo un punto que se desplaza hacia un factor protector que es el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Con ello, en esta presentación, nos vimos en la necesidad de formar una escala hospitalaria de severidad, seleccionando este tipo de pacientes y todos los factores de riesgo relacionados, en donde colocamos el sexo, la edad del paciente, los padecimientos, enfermedades crónicas, e hicimos un semaforeo de la escala de severidad, de un riesgo alto a un riesgo medio, con señaléticas, y que esto fue implementado en una plataforma electrónica en todos los niveles de atención. ¿Cuál fue la estrategia entonces para empezar a disminuir la tasa de letalidad hospitalaria que tuviera el Instituto Mexicano del Seguro Social? Cuando era muy alta a nivel nacional y que era el primer instituto con una letalidad tan alta. Primero era romper la cadena de transmisión y fue una estrategia que se implementó en las unidades de primer nivel. ¿Cuál es esta estrategia? Pues tiene 3 acciones que inciden en la cadena de transmisión, que eran los diagnósticos tempranos, el seguimiento de los casos con COVID-19 y la hospitalización temprana. Dentro de los diagnósticos tempranos, identificamos como factores de riesgo la probabilidad, aplicando esta escala de severidad, incluso antes de llegar a una cama hospitalaria. ¿Qué factores eran coexistentes para que este paciente tuviera mayor riesgo de letalidad cuando empezaba incluso a acudir a un servicio hospitalario de primer nivel o a un servicio hospitalario de segundo nivel o incluso de tercer nivel? La mayoría de estos tipos de pacientes con una neumonía leve se les entregaba un kit de atención médica donde venían incluso la oximetría y se le capacitaba al personal, al familiar y al paciente para la toma de oximetría, y se le explicaba muy bien cuáles eran los motivos y cuidados para que el paciente fuera a su domicilio con una neumonía leve, con síntomas leves y con saturación mayor al 92%. Se le daba seguimiento a través de la reorganización de la consulta. Muchos de los médicos que estaban ya en la operación en los módulos de atención respiratoria, para darle seguimiento a este tipo de pacientes, hicimos y se conformó una plataforma digital a través de telemedicina para darle seguimiento cada 24 horas al paciente durante 10 días de forma consecutiva. Se identificaban los datos de alarma
se les daba un número telefónico para que pudieran llamar y se le hacía una llamada incluso 2 veces por día para identificar algún deterioro de la función respiratoria o alguna complicación de aquellos pacientes que mandamos a casa. Por supuesto que cuando identificamos este tipo de pacientes en su domicilio, que incluso tenían datos de gravedad, identificábamos al paciente, el domicilio, y se trasladaba a una unidad médica de segundo nivel. ¿Con esto para qué? Para el tercer paso, que era la hospitalización temprana y un control rápido y estricto de las comorbilidades, como era el descontrol de la diabetes, el descontrol de la hipertensión, la deshidratación, el incremento del trabajo respiratorio y el incremento de la temperatura que te lleva a una fatiga y a una descompensación de tu clase funcional o a una descompensación de enfermedades pulmonares obstructivas de tipo crónico. Sobre todo, en este tipo de pacientes, desde su ingreso, les hacíamos un perfil de laboratorios para investigar siempre la etapa si estaba en fase pulmonar o ya estaba en una fase de tormenta de citocinas. La mayoría nos llegó con síntomas respiratorios leves y aquellos pacientes con infección moderada, sin datos de tormenta de citocinas, y eso nos daba la oportunidad a nosotros a que el paciente fuera hospitalizado en un servicio de urgencias, ingresada a un área de aislamiento, incluso para convencer en ese mismo momento a utilizar las cánulas de alto flujo o incluso oxígeno con ventilación mecánica. Con estas acciones para romper la cadena de transmisión disminuimos muchísimo la tasa de letalidad porque no dejamos avanzar este tipo de pacientes y los identificamos de forma oportuna. Y entonces seguimos la línea hacia el ingreso hospitalario a través de lo que les voy a presentar en este momento. ¿Cuáles fueron las políticas de intervención en este tipo de pacientes? Pues a través de la siguiente memotecnia, que era la identificación, la área de monitoreo continuo, el apego al tratamiento de los algoritmos interinos, la intubación oportuna, el entorno de la ventilación, la búsqueda intencionada de infecciones asociadas a la atención de la salud, el control de las metas terapéuticas para el paciente que llegara descontrolado, descompensado de su enfermedad de base y el cuidado enfermero. En este momento se los voy a enseñar. Dentro de estas políticas de intervención, como ya lo había mencionado, era identificación y seguimiento y referencia oportuna de todos aquellos pacientes que en primer nivel se detectaba algún síntoma de severidad a través de la escala de severidad hospitalaria, ingresaban a un servicio de urgencia para que en ese momento el servicio de urgencias se atendiera en los módulos de triaje respiratorio y podían definir a una área de primer contacto o incluso a un área de reanimación. ¿Qué más se realizó en estos servicios? Pues un monitoreo continuo de los pacientes en hospitalización con factores de riesgo, incluso severo, o una insuficiencia respiratoria o la muerte. Dentro de la otra política fue asegurar la calidad de la atención en pacientes con factores de riesgo, sobre todo con comorbilidades, cumpliendo con los lineamientos de atención médica de la Secretaría de Salud. Implementar un proceso de intubación oportuna y segura con equipos adecuados y especialistas calificados, y así poder tener una revisión continua y ajustes necesarios de los parámetros ventilatorios de aquellos pacientes con ventilación mecánica, y acciones inmediatas para la detección y contención de riesgo para reducir las infecciones y brotes. Para la primera línea, se implementó esta situación, doctores, que fue una identificación del paciente grave. Se la voy a presentar aquí. Si ustedes recordarán, pues todos los pacientes que llegaban a un servicio de urgencias, ya sea en ambulancia o por sus propios medios o incluso acompañados por familiares o por vehículos o por taxis, llegaban a un servicio de urgencias y se tomaban con la primera puerta, que era el vigilante, donde se tardaba el paciente en recibir una atención oportuna, incluso si tuvieran algún dato de dificultad respiratoria. Este vigilante tendría la obligación de poder dirigir a este tipo de persona para darle la atención médica, y los pacientes que llegaban incluso con datos de insuficiencia respiratoria, por fiebre, diarrea o algunos otros síntomas,
no asociadas a COVID, pues entraban a una ruta no COVID, para que el médico de triage clasificara el nivel de gravedad y poder así asignar un nivel de color para atenderlo a un área definida, ya sea en un área de reanimación, ya sea en un consultorio o ya sea en un área de primer contacto. Se dividió entonces en este sentido que no solamente se tenía que tener un triage normal, sino un triage respiratorio con las técnicas de aislamiento y con la ruta crítica para este tipo de pacientes, identificando de forma oportuna este tipo de pacientes que llegaban a un servicio. Por supuesto que los pacientes clasificados en color rojo o naranja, donde el riesgo de insuficiencia respiratoria era mayor, de acuerdo a los lineamientos, pues se ingresaba a una área de reanimación para intubación temprana o para la colocación de puntas nasales de alto flujo. Para los pacientes que tuvieran neumonía leve o datos de insuficiencia respiratoria leve o moderada, se clasificaban en azul, y los pacientes que fueron clasificados en verde y azul fueron atendidos en la unidad de medicina familiar, donde el paciente, cuando no tenía una cama hospitalaria, pero no tenía datos de gravedad, se podía atender en los módulos de atención respiratoria. ¿Qué era importante en este sentido identificar en este tipo de pacientes? Los factores de riesgo para la progresión moderada o severa o incluso la insuficiencia respiratoria en este tipo de pacientes. De aquí que la tarea, al aplicar escalas de valoración como QIDS-SOFA, como datos de Ward, Cabrini y algunas escalas clínicas de insuficiencia respiratoria, nos fueron muy efectivas para poder definir si el paciente requería ya de ventilación mecánica, de puntas nasales de alto flujo, o de una mascarilla bolsa reservorio, o de puntas nasales, para poder definir su lugar y su cama asignada para la vigilancia de este tipo de pacientes. ¿Qué más hicimos entonces en ese momento? Pues estos pacientes que llegaban con deterioro de la función respiratoria, teníamos que meterlos a un monitoreo continuo, ¿sí? Identificados ya desde el principio en el triage respiratorio, y en área de primer contacto respiratorio, consultorio respiratorio, los servicios de urgencias, teníamos que ya estar preparados en un área de reanimación respiratoria para este tipo de pacientes. O en un consultorio respiratorio donde tenemos que identificar si el paciente, incluso con síntomas moderados, podría progresar a una enfermedad más severa. En este sentido, las escalas que fueron evaluadas y que fueron aplicadas fue mucho de clínica a través del estrés respiratorio, Cabrini, Ward, el índice de ROX, los de gravedad, por ejemplo, el curvo 65, NEWS, QIDS-SOFA, y el diagnóstico clínico apoyado por el estudio de imagen, tomografía o de rayos X. Cabe mencionar que parte de los estudios de laboratorio era inicialmente la gasometría de este tipo de pacientes para sacarle su SAFI, y los criterios para intubación de aquellos pacientes que tuvieran un Berlín menor a 150. Las pruebas rápidas fueron efectivas en ese sentido para poder diagnosticar la dirección del paciente, y algunas líneas operativas entonces que dentro de la escala de severidad que nos había dado de este tipo de pacientes, habíamos identificado que teníamos que formar 3 áreas. Una área que era de monitorización continua para aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria grave, un área de hospitalización para aquellos pacientes con riesgo medio, y una área donde el paciente podría ser egresado, y al poder ser egresado, entregarse un kit de tratamiento con oxímetro de pulso, su incapacidad y su nota de alta con los días de incapacidad ya valorados por el médico. Dentro de las actividades que el médico realizaba y que nosotros pudimos identificar, era una identificación estricta de los casos sospechosos con base a la definición operacional. Todos los pacientes se les tenía que realizar una prueba al 100% de todos los pacientes que estaban en el área de reanimación o de primer contacto y que hayan cumplido la definición operacional, incluso de caso sospechoso. Se realizó la valoración de pacientes con resultado de prueba positiva y el registro en el expediente clínico y el diagnóstico confirmatorio a través de la prueba epidemiológica.
Se hizo una identificación, un registro adecuado de los datos de alarma, incluso a distancia, para los pacientes que fueron manejados en domicilio. Y también se hizo un registro, o se tenía que hacer un registro en el expediente clínico de todas las actividades realizadas de forma ambulatoria, ya sea por seguimiento a distancia a través de consulta digital o por vía telefónica. Tenía la obligación el médico que estaba atendiendo los servicios de urgencias en las áreas COVID, un registro adecuado de todas las actividades, sobre todo de la escala de severidad para este tipo de pacientes, en primer nivel, en segundo nivel y en tercer nivel. Por supuesto que la referencia de primer nivel era lo más importante que nosotros estábamos evaluando, ya que el número de pacientes que teníamos pues era demasiado y tendríamos que haber clasificado bien la referencia para que el paciente fuera de forma oportuna hospitalizado en las áreas de monitoreo continuo. ¿Qué actividades directivas se realizaron en este caso cuando el monitoreo continuo? Pues era evaluar, identificar que los insumos para la realización de las pruebas rápidas se tuvieran en todos los módulos de atención respiratoria, en todos los triage en el consultorio. Fue a reasignar incluso al personal médico y enfermería suficiente para que la atención de los pacientes no se viera incluso desbalanceada y que muchos de los compañeros médicos, por alguna situación de factor de riesgo o por amparo, fueron desequilibradas las fuerzas de trabajo en los servicios de urgencias, en los servicios de hospitalización, y se fueron rezagando y se fueron metiendo y escalonando hacia las áreas que no fueran COVID. De aquí que muchas de las gestiones fuera verificar que contaran con el recurso suficiente, y en caso de que algunos estados de la República no contaran con el recurso suficiente, se gestionaron las plazas de contrato para COVID-19. Por supuesto que la supervisión y el cumplimiento de las actividades operativas era muy importante, por lo tanto, todos los jefes de servicio de urgencias, de hospitalización o de terapia intensiva que estaban con atención de los pacientes COVID, ingresaban a las áreas COVID para la supervisión de los procesos y de la atención médica en este tipo de pacientes. El monitoreo continuo, también dentro de las actividades que realizaba el médico, ¿sí?, era el ingreso efectivo y oportuno de los pacientes con un factor de riesgo y con una escala de severidad de aquellos que tenían un riesgo muy alto de intubación, registrándose en la nota de ingreso. Se realizaba la toma de signos vitales, en el cual se consiguieron muchos monitores de signos vitales. Se solicitaba al paciente pronarlo en ese momento si se toleraba o si era posible que se encontrara en la cama. Y además integrar un censo hospitalario de pacientes al valorar la escala de riesgo muy alto para poder definir si el paciente iba a ingresar al área de monitoreo continuo o al área de riesgo menor. ¿Qué otras áreas o actividades directivas se realizaron? Pues por supuesto que era calificar las habilidades del médico, calificar las actividades del médico que estaban en las áreas COVID y que de alguna manera era verificar que el pase médico administrativo a través de la clasificación de este tipo de pacientes se evaluara, se le realizaran sus estudios, contaran con tomografía, contaran con estudios de laboratorio, contaran con su prueba rápida y contaran con su reporte epidemiológico para poder tener bien completo el expediente clínico y así evaluar el cumplimiento de las actividades operativas. En la calidad de atención, que es otra línea de atención que nosotros verificamos, nos dimos cuenta que clasificar la gravedad del paciente en etapa moderada o severa según los resultados de imagenología y de acuerdo a los datos de laboratorio, eran establecer el conocimiento de los médicos para que pudieran reconocer los marcadores inflamatorios como dímero D, la CPK, la proteína C reactiva, la cuenta de la DHL o la cuenta de los linfocitos para poder identificar los pacientes que tuvieran riesgo de los pacientes que no tuvieran riesgo. Identificar, por supuesto, la toma de gasometría que fuera
de acuerdo a como lo marca la guía de práctica clínica, identificando sobre todo en aquellos pacientes con una PAFI menor a 150 y en quienes no existía mejoría de un sistema de oxigenoterapia de bajo flujo como puntas nasales o mascarilla simple o mascarilla reservorio, y que tenían que colocar unas puntas nasales de alto flujo por lo menos a más de 40 litros por minuto para mantener una meta de saturación mayor al 90%. En los pacientes sospechosos o confirmados con COVID moderados, pues por supuesto que era evitar alguna complicación de trombosis bajo el esquema de tratamiento con enoxaparina, y los pacientes también de forma moderada, con deterioro clínico o incremento de los marcadores inflamatorios, pues iban a pasar del área de bajo riesgo al área de alto riesgo, y así poder incluso darles manejo con algunos medicamentos de tipo esteroideo. ¿Cuál era nuestro talón de Aquiles en este sentido? Pues identificar los pacientes que podían pasar de un riesgo bajo a un riesgo alto. Por lo tanto, tendríamos que realizar ajustes terapéuticos de acuerdo a la severidad de la enfermedad, a los resultados del laboratorio, y considerando siempre las metas terapéuticas para pacientes con comorbilidades, pues ya que los pacientes como diabetes, enfermedad, la insuficiencia renal, se nos complicaban más para que el paciente al final terminara con ventilación mecánica. Y aquí que la recomendación fue que la mejora de la calidad a través del cumplimiento de pautas de manejo terapéutico, haciendo énfasis en los pacientes con COVID moderado y severo con insuficiencia respiratoria aguda a través de esta escala. Dentro de la línea de acción de intubación oportuna, lo principal que estábamos realizando era la gestión de la hipoxemia. Era un inicio oportuno del manejo ventilatorio a través de actividades muy específicas para los médicos que se encontraban en las áreas COVID, para los líderes y médicos de soporte, que era el registro de la entrega y recepción de los kits de intubación, donde el médico del turno anterior tenía que entregar el kit de intubación completo, y no solamente quedarse en la pauta de enfermería, sino que médico con médico se entregara ese kit de ventilación mecánica con el laringoscopio funcional, con la guía Boogie, con el videolaringoscopio o incluso con cánulas para el paciente de manejo de la vía aérea difícil, y que al final del turno los médicos pudieran entregarse ese equipo de intubación para que se asegurara que la oportunidad de la ventilación mecánica invasiva o no invasiva en este tipo de pacientes se identificara y disminuyera la tasa de mortalidad. Además de identificar estos pacientes como alta oportunidad de intubación, otra vez el talón de Aquiles era esos pacientes que estaban hospitalizados pero con riesgo medio. Al identificar estos pacientes que requerían oxigenoterapia, ya sea incluso con alto flujo, o que requerían una bolsa mascarilla reservorio al tope de 15 litros por minuto, lo que nos ayudó muchísimo fueron la valoración de estas escalas para poder definir incluso el fracaso de las puntas nasales y poderlo ingresar a una ventilación mecánica, o el éxito de las puntas nasales. El aplicar la escala de trabajo respiratorio como Cabin-Lugor o el índice de ROX con énfasis en pacientes con alto riesgo de complicaciones o muerte fue excelente en nuestras instalaciones. Identificar al paciente con criterios de intubación y una toma oportuna de decisiones en el manejo ventilatorio no era afuera de las áreas COVID, no era en la puerta de las áreas COVID, sino era dentro de las áreas COVID, bajo la supervisión de los jefes de servicio o del equipo de supervisión que identificara incluso por los mismos médicos o por los médicos generales que el paciente requería ventilación mecánica. Y por supuesto que a la hora de realizar una nota médica de evolución y un censo hospitalario, pues se describieran todas las actividades de la intubación, si fue una vía difícil, si se negó el procedimiento en el paciente desde un principio, si contaba con una hoja de consentimiento informado o una hoja de disentimiento, y así poder asegurar la firma de la negación para evitar
pues el conflicto de los familiares hacia la atención médica con el paciente. También lo que nos ayudó muchísimo fue asegurar la modificación de la vía aérea durante el suministro de oxígeno a través de las puntas nasales de alto flujo, manteniendo siempre en constante vigilancia a los borboteadores con niveles de agua adecuados para su uso. No solamente ingresar esa agua con solución salina porque le condicionaba una irritación en la vía aérea, sino con agua diluyente para evitar más irritación de la vía aérea. Por supuesto que este tipo de pacientes pues era solicitar la posición prono, tan frecuente como sea tolerada y posible para alguna de estas actividades. Los jefes de servicio, los directores y los equipos de supervisión pues tenían que asegurar que la difusión y la capacitación de esta guía técnica para la capacitación de la ventilación mecánica, tenían que identificar y garantizar que el personaje que estaba en las áreas que estuviera calificado para la intubación, estuviera calificado para poder otorgar una vía aérea segura, tener la disponibilidad de los ventiladores que fueran funcionales y que fueran con los circuitos adecuados y realizar la visita por turno de los pacientes que no mejoraban incluso con la oxigenoterapia de alto flujo, ya que esta valoración de forma continua y oportuna pues daba cumplimiento a este tipo de pacientes que el fracaso de la ventilación por puntas nasales pues era ya para el manejo de otro tipo de ventilación, sobre todo el invasivo. La evaluación y la supervisión del cumplimiento de las actividades operativas fue una política para que nuestros pacientes se aseguraran que tuvieran la oportunidad de atención, no solamente en la oxigenación, sino también en el soporte hemodinámico. Se requiere una oxigenoterapia de alto flujo, apoyo mecánico ventilatorio invasivo y no invasivo, y esos pacientes con riesgo medio teníamos que reubicarlos al monitoreo continuo. Dentro del entorno de la ventilación, que se encontraban nuestros pacientes en un área de monitoreo continuo, aquí les pongo algunas situaciones donde nos vimos comprometidos, pero teníamos que tener tres cosas en común. Un manejo efectivo de la ventilación, una seguridad en la ventilación mecánica y una disminución de las mortalidades a través de estas líneas de acción, que era el monitoreo del neumotoponamiento por turno, que el paciente tuviera colocada bien la cánula endotraqueal. Medíamos con un esfingomanómetro la presión del globo endotraqueal entre 25 y 30 centímetros de agua. Hacíamos un registro de saturación incluso de 6 a 8 veces por turno o las veces que sea necesario y lo registrábamos en una hoja de registros clínicos. Y además nos ayudaba muchísimo a registrar en la nota médica los parámetros ventilatorios al inicio de la jornada, a mitad de la jornada y al final de la jornada para la toma de decisiones y ajustes pertinentes con el objetivo de alcanzar una protección pulmonar. Por supuesto que en todos los turnos tuvimos que supervisar la toma de la gasometría arterial, ya que en la mayoría, antes de implementar este tipo de guía, nos dábamos cuenta que la toma de la gasometría arterial era venosa y que no reportaba un resultado favorable o que se tomaba la gasometría pero no se hacían los cambios pertinentes en la ventilación mecánica. Con esta guía nosotros iniciamos una identificación de parámetros gasométricos, ventilatorios. El médico empezó a agarrar mucha confianza para que incluso hiciera protocolo de retiro y de ventilación oportuna en los servicios de urgencias o en los servicios de asignadas para hospitalización del paciente COVID. Dentro de las mismas líneas de acción era mantener una posición adecuada del paciente para favorecer la oxigenación y limitar el riesgo de neumonía asociada al ventilador. Aquellas camas que no podían elevarse la cabecera, pues hicimos un cambio de camillas. Conseguimos muchas camillas, nos autorizaron por parte de la Dirección de Administración y de Finanzas la compra de camillas, donde teníamos la oportunidad de elevar la cabeza del paciente para evitar la broncoaspiración, ¿sí? La limpieza de la vía aérea por medio correcta y la aspiración de secreciones a través de un circuito cerrado y realizar procedimientos cuando sea necesario.
Capacitamos al personal médico en la aspiración y en el manejo de los vídeos de aspiración, de los equipos de aspiración para que pudieran incluso los médicos aspirar. Mantuvimos siempre la higiene de manos corporal y la higiene y la integral del paciente. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel del paciente, sobre todo el reporte de las úlceras por presión en las hojas de enfermería también tenía que haberse reportado en la nota médica, y cualquier alteración en la presión de perfusión de la piel, pues se notaba inmediatamente con un informe hacia la jefatura de enfermería para evitar este tipo de complicaciones. Úlceras que habíamos tenido, úlceras en la cara por pronación de más de 72 horas, úlceras en la región de tórax, úlceras del cable del electrocardiógrafo en la piel del paciente, pues nos ayudó muchísimo a mantener esta secuencia y esta supervisión de lesiones secundarias a la atención médica. Nos dimos también a la tarea que la nutrición y la hidratación del tipo de paciente, que aquel paciente que no tiene alguna complicación abdominal y que no tiene alguna contraindicación para el manejo de la vía enteral, pues se podría empezar a tener una alimentación para evitar la desnutrición y la hipoalbuminemia, que más del 90% de los pacientes con neumonía por COVID-19 lo presentan por laboratorio. Así evitamos incluso el síndrome de fuga capilar. El paciente se nos retardaba más tener el síndrome de fuga capilar, estar edematizado de la cara, de las manos, de los pies, porque manteníamos una buena presión oncótica a nivel intravascular. Movilizar el paciente cada 2 horas con cambios de posición fue para nosotros un reto, ya que teníamos un déficit de enfermería muy alto y tuvimos que contratar también enfermería para algunas actividades en COVID, sobre todo para la movilización de pacientes, pero también nos vimos en la necesidad que no solamente enfermería entre a las áreas COVID, sino otras áreas como el camillero, como el personal de laboratorio, como el personal de nutrición, para poder fortalecer un equipo multidisciplinario para el desarrollo de la calidad de atención de este tipo de pacientes. La recomendación fue mejorar la mecánica ventilatoria a través de la posición en prono en pacientes intubados y la seguridad del paciente y la integridad de la vía aérea, pero cuando nos dimos cuenta que además que estos pacientes que estaban intubados no respondían a parámetros de ventiladores convencionales y que este tipo de pacientes además seguían con parámetros de PIB muy altos, volúmenes de corrientes muy altos, con datos de reclutamiento alveolar, pues había algunas situaciones que había que identificar en áreas de oportunidad, no solamente en la unidad de cuidados intensivos, sino incluso fuera de la unidad de cuidados intensivos, identificando sobre todo la seguridad y la integridad de la vía aérea y la integridad de la capacidad alveolar. Determinada posición prono de acuerdo a los parámetros ventilatorios y gasométricos fue uno de los parámetros donde un Berlín menor a 150 fue realizada por lo menos una vez por turno para evaluar la respuesta a la ventilación mecánica, y así la toma de gasometrías, el campo de ventilador fue un parámetro muy importante para que el paciente pudiera tener una extubación temprana, y mantener en prono al menos 48 horas, porque el paciente pues lo manteníamos en prono durante el primer turno, el segundo turno se mantenía en pronación, pero por alguna circunstancia el siguiente turno lo volteaba o lo cambiaba o alguna situación cambiaba en este tipo de pacientes. Y ahí te les voy a comentar por qué. Cuando nosotros veíamos que el paciente cambiaba de posición, no se aseguraba que las cánulas que estaban bien conectadas o estaban aseguradas, y el paciente se desconectaba o incluso el paciente perdía la presión del ventilador. Estaban acodadas, no estaban permeables, el paciente no estaba bien aspirado, y eso nos aumentó muchísimo la tasa de mortalidad. Por lo tanto, fue una de las recomendaciones evitar las complicaciones al momento en el cual se prona el paciente o se regresa de la pronación a través de un equipo multidisciplinario. Vuelvo a repetir, no solamente el médico enfermería está involucrado en la atención del paciente COVID, sino áreas como el camillero,
o varios enfermeros o enfermeras que te ayuden a proteger la vía aérea, a proteger el catéter, a proteger la sonda Foley, para evitar sobre todo un riesgo y una complicación mayor en el paciente. Mantener las medidas de protección de puntos fue algo importante para nosotros, disminuimos muchísimo la presión de úlceras por presión. Fueron necesarias, y aquí yo les pongo un dato donde la posición prono con el cuerpo boca abajo, el cuello debe tener una posición neutra y lateralizado. Los miembros superiores deben estar extendidos, alternados en forma de nadador, es decir, la mano derecha hacia arriba con el pie izquierdo hacia abajo estirados y mano izquierda con el pie derecho flexionados. Esa era una posición que nos ayudaba muchísimo, y la punta de los primeros dedos en jalos era hacia abajo, y evitar que las superficies del paciente tocaran con los barandales de la cama, porque eso condicionaba también lesiones muy severas a nivel de los tejidos e incluso alteraciones osteomusculares en los pacientes que recuperaban de la lesión por COVID. ¿Cuál fue uno de nuestros parámetros también en la búsqueda intencionada de los pacientes? Fue las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Nos dimos cuenta que la mayoría de los pacientes tenían infecciones asociadas a la salud por biometría hemática, porque tenía proteína C reactiva, porque empezaban otra vez con fiebre, pero ninguno de este tipo de pacientes se les hizo un cultivo de secreciones, o se le hizo un cultivo de catéter, o se le hizo un cultivo de tubo endotraqueal. Se instaló de forma inmediata una vigilancia por un equipo multidisciplinario a través de recorridos hospitalarios. Las fechas en cuando se colocaron las cánulas endotraqueales, las fechas de registro de las cánulas, de los catéteres venosos centrales, los registros de las fechas de las ondas Foley, en qué momento el personal de enfermería había pasado o el equipo había visitado a ese paciente que estaba invadido, y formamos un equipo para conformar una búsqueda intencionada de pacientes que tengan más de 72 horas hospitalizados, sobre todo con ventilación mecánica. Recordemos que el médico es el líder de ese tipo de pacientes en la atención por COVID, pero no solamente en la atención por COVID, sino tiene que ser el líder en identificar e implementar y dar seguimiento a las acciones para prevenir y controlar las infecciones nosocomiales. Tiene la obligación de establecer acciones y un paquete de acciones preventivas en el mantenimiento para el conducto venoso central, y el médico tiene que ser vigilante del estado de salud del paciente. En ese sentido, pues un sistema de vigilancia, y entendemos como sistema de vigilancia un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento o de un grupo colectivo para una mejora oportuna. Cuando nosotros nos dimos cuenta de esta situación, pues sí se reportaban las infecciones, sí se reportaban los cultivos, se les daba tratamiento adecuado, pero a la hora de reportarlos en las fuentes oficiales, les preguntábamos a cada uno de los equipos de supervisión si sus fuentes de información eran confiables. ¿Confiables en qué sentido? Confiables para ser publicados, confiables para hacer cambios en el tratamiento, confiables para asegurar una difusión y una capacitación en este tipo de infecciones, confiables para que poder garantizar la existencia incluso de antimicrobianos adecuados en el paciente. Y nos tomamos ahí un dato sorpresa donde nos decían que, pues efectivamente, ¿no?, los datos tomados de los pacientes y algunas actividades eran realizadas por un médico general o por un médico o por una enfermera auxiliar de enfermería, y que no eran reportados o no eran supervisados por un jefe directivo como un infectólogo, como un médico epidemiólogo, como una enfermera epidemióloga, para tomar decisiones dentro de la línea de acción de calidad de la atención del paciente. Hubieron otras áreas de evaluación en este tipo de pacientes a través de esta guía, que era un sistema de prevención de control de las infecciones asociadas de ventilación, un programa institucional de higiene de manos,
un monitoreo de la evaluación para disminuir la letalidad en todas las áreas, ya sea en monitoreo continuo o en la unidad de cuidados intensivos. Y por supuesto que hablando desde un mapa de procesos, pues teníamos que haber implementado pues una situación muy sencilla que es el método de evaluación y supervisión y asesoría por parte de todas las jefaturas de prestaciones médicas, direccionado a través de la Dirección de Prestaciones Médicas, y hacer lo que en las maestrías o en las doctorados nos enseñan, hacer una planeación, una organización, una ejecución, control y seguimiento, y si no tenemos instrumentos para poder evaluarlos y para poder controlarlos, no vamos a poder medir. Los indicadores que se fueron conformados a través de esta guía técnica de la calidad de la atención están en el marco de la atención médica, desde el primer nivel de atención en los módulos de atención respiratoria. Evaluamos la estructura, hablando de estructura de ventilación mecánica, de equipos de laringoscopía, de fármacos, de medicamentos, de oxigenoterapia, de ventiladores de alto flujo, de ventiladores para pacientes con algunas características, sobre todo para el reclutamiento alveolar, y muchos indicadores de proceso donde nos dimos cuenta que la mayoría de los pacientes que ingresaban a las áreas COVID pues tenían pues muchas deficiencias dentro del proceso de atención, calificando la oportunidad de la intubación, calificando el lavado de manos, calificando el reconocimiento del paciente grave, calificando si se reportaban los cambios en la gasometría, identificando todas las líneas de acción que antes habíamos mencionado, e indicadores incluso de infecciones asociadas a la salud, con un indicador final que es la tasa de letalidad en los pacientes hospitalizados por COVID-19, y por último, pues la conformación de un equipo a través y comandado del director del hospital, y comandado también por un comité nacional para la mejora y la oportunidad del paciente con enfermedad por COVID-19. Esta es mi presentación. Tenemos en la red institucional esta guía técnica para la mejora de la calidad. Quien gusta bajarla de la red institucional está a su disposición. Tiene muchos indicadores de seguimiento, tiene muchas áreas de oportunidad donde se puede implementar en áreas hospitalarias, no solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entendemos también que parte de los documentos que ha salido de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de las guías y manejo de las guías americanas, de las guías europeas para el paciente COVID, podemos tener algún conflicto de interés. Consideramos que no tomamos literatura internacional. Las estrategias de búsqueda y los perfiles que nosotros realizamos son abiertos hacia el público general. Somos una institución pública que es auditable dentro de los procesos de atención y que de alguna manera siempre la calidad de la atención ha sido marcada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo como finalidad la fuerte convicción de atender con su máxima capacidad instalada a todos los pacientes que llegan con esta enfermedad. No tengo más que decirles y agradecerles por esta invitación, y estoy atento a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Jesús Sosa. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctor, aquí ya tenemos un comentario de Juana Aguilar, lo puso aquí en el chat, que dice: todas estas acciones que han implementado rompen la cadena de transmisión. Sin embargo, estos lineamientos no son aplicables en todo el sector salud. Sería importante estadificar la gravedad del paciente a través de las escalas de gravedad antes de rechazarlos del hospital.
Efectivamente, esta guía de calidad de la atención está en el marco de la atención dentro de las áreas COVID, dentro de las actividades operativas y áreas directivas de cada unidad médica hospitalaria. Tiene mucho énfasis, por ejemplo, en reconocer la ventilación oportuna, en reconocer si el paciente tiene fase pulmonar o fase de tormenta de citocinas, y en estructurar tus áreas. En ese sentido, si nosotros pensamos en un macro como proceso, dentro de las actividades directivas, ¿qué yo necesito hacer para que mi personal operativo o mi personal que está en las áreas COVID puedan atender con una calidad de atención? Pues primero identificar los insumos, ver que el recurso con el que cuento, verificar el acceso a estas fuentes de información, habilitar áreas de monitoreo continuo, asegurar que se hayan realizado la difusión y la capacitación de los documentos o de las guías de práctica clínica o de los documentos internacionales publicados por organismos internacionales, identificar si el paciente que está intubando está calificado para la intubación o si realmente tiene uno el equipo para ventilar al paciente. Si tienes el ventilador, tienes las cánulas, tienes una cánula adecuada, tienes las pilas adecuadas, el paciente tiene la toma de gasometría, si le da seguimiento a este tipo de pacientes, sí existe una modificación en la calidad de la atención. ¿Sí? El rechazo de los pacientes, doctora, sí ha existido en todas las unidades y no solamente en México y no solamente en el IMSS. Existe en toda la población. La demanda de atención nos fue sobrellevando a tener y a cambiar nuestra estructura de pensamiento, nuestra estructura organizacional. Y vamos por la tercera ola, doctora. Esta tercera ola donde ya tenemos muy claro cuáles son los objetivos, tenemos muy claro cómo identificamos o cómo abatir riesgos, cómo los contendemos, cómo los supervisamos y cómo los controlamos. En la primera ola, quien estaba enfrente de estas áreas COVID, nos enseñaron, muchos de ellos no están aquí, pero es un área de oportunidad y es un área de sensibilización para poder modificar nuestro pensamiento y abrir esta área de oportunidad para seguir aprendiendo un poquito más de las actividades directivas y de las actividades operativas de cada uno de nuestros compañeros médicos que se encuentran en las áreas COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sosa. También, doctor, en el transcurso de estas sesiones ha habido mucha inquietud y muchas preguntas sobre, bueno, ahorita hay algunas unidades que son todas COVID. Está esta inquietud que, bueno, a partir de pues, esta pandemia, pues seguramente va a haber un área en específico para atender pacientes con COVID-19. Sí. ¿Cómo hacer esta desconversión o, en cierto dado, otra vez una conversión de camas en unidades que son muy pequeñas, doctor? ¿No? Porque, bueno, sabemos que hay unidades en el país que pues son muy reducidas tanto en espacio como en capacidad y que a veces la necesidad en estos momentos, por ejemplo, es que pues atiendan pacientes COVID. Claro. Entonces, bueno, muchos de nuestros participantes tienen como esa inquietud, doctor. Hay varios documentos donde la pandemia por COVID-19 va a ser parte de nuestra vida cotidiana. Los servicios de urgencias deben ya
estadificar su estructura y separarla, la estructura, porque el paciente que llega con unos datos de infección respiratoria aguda, y no solamente por COVID, sino por influenza, por alguna otra enfermedad, infecto contagioso, transmisible, yo creo que tendríamos que cambiar nuestro pensamiento para poner y poder clasificar este tipo de pacientes en infecciones respiratorias agudas graves y aquellas no agudas. Nos tocó, y a mayoría de los médicos que estamos aquí nos ha tocado vivir ya 2 pandemias, primero lo de la influenza, donde nos agarró por sorpresa, tuvimos lecciones aprendidas, pero hoy considero que estamos mayor capacitados para poder enfrentar esta situación. La línea de mando la tiene la Secretaría de Salud, la tiene la Secretaría de Salud como el INSABI, en donde todas las secretarías, todo el instituto, el ISSSTE, el IMSS, SEDENA, nos alineamos a un plan estratégico nacional para la atención de los pacientes COVID. No podemos estar fuera de línea. Y la comunicación hacia afuera, hacia las personas, si eres una área COVID o no área COVID, ya está incluso ya está normado y existe un documento de cuáles son los hospitales que son COVID y no COVID. Todos los directores médicos saben que son unidades COVID, 100% COVID, o son unidades híbridas para la atención de este tipo de pacientes. La información se baja de la Dirección de Prestaciones Médicas a la Jefatura de Prestaciones Médicas, de ahí a la dirección y de la dirección a sus jefes de servicio y a sus subdirectores o asistentes médicos del fin de semana o del turno de la mañana, de la tarde y de la noche. No es una decisión mía, no es una decisión del director, es una decisión intersectorial de cuáles son las unidades para la atención del paciente COVID. La información la debe tener seguramente su director, en el caso de que sea una unidad híbrida o sea una unidad 100% COVID. Dentro de la estrategia que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizó un documento a través de una calidad de expertos, donde de acuerdo al semáforeo de cada estado de la República, tuvimos 3 variables. La primera variable era la ocupación de camas. La segunda variable era el índice de positividad. Y la tercera variable era la ocupación de los ventiladores. Y dividimos estas 3 variables en 3 fases: fase 1, fase 2 y fase 3. En donde la fase 3 tienes un índice de positividad de más del 50%, tu ocupación de camas es más del 80%, y tu uso de ventiladores es mucho mayor que en la fase 2 y que en la fase 1. Por lo tanto, con esta guía y con estos indicadores y con estos valores que nosotros realizamos, estamos haciendo un monitoreo continuo las 24 horas para vigilar estas 3 variables y poder decirles a los estados de la República si su perfil epidemiológico está en verde, está en amarillo, está en naranja o está en rojo. En ese sentido, siempre se ha trabajado 2 o 3 pasos adelante para evitar esa situación de conflicto y que el perfil de ocupación de camas y el índice de camas te lleve a que en un momento todos los pacientes los tengas en un servicio de urgencias, los tengas afuera de un servicio de urgencias porque ya no tienes ocupación hospitalaria. Fue en ese momento en donde tú haces una fase de reconversión para ocupar más camas de las que te está demandando tu población. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, todas las instituciones hacen exactamente lo mismo. Nos apegamos a un solo documento y a un solo lineamiento, que es un lineamiento que lo da la Secretaría de Salud, y de ahí nos alineamos todos para conformar un equipo de trabajo, no solamente el instituto o el INSABI o el ISSSTE. O sea, somos una sola comunión
liderado por la Secretaría de Salud y liderado por el licenciado López Obrador. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otro comentario de Eliastar Martínez. Ella nos dice: creo que ha faltado sensibilizar al paciente de que una intubación temprana puede ayudarlos más que si esperan hasta una fase avanzada. No entienden que en COVID es un problema pulmonar y la intubación es parte del tratamiento. La mala información los ha llevado a creer que si se intuban tienen un pronóstico muy malo. Incluso firman su consentimiento informado de que no aceptan la intubación, y eso conflictúa a los equipos médicos que atienden a estos pacientes, doctor. Tiene razón la doctora. Considero un escenario fatal para los pacientes que no aceptan la intubación, pero es manejar siempre esa afectividad, esa sensibilidad de un personal médico hacia su paciente. La labor de convencimiento es muy difícil adentro de las áreas, cuando no ves la cara del médico, cuando no ves la cara de la enfermera, cuando estás con una mascarilla de protección, unos gogles, tu traje quirúrgico, tu Tyvek, lo que usen, y que ni siquiera puedas reconocer al médico que te está convenciendo, ¿no? Sí existe muchos casos. También nos pasa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde no aceptan, pero tenemos las herramientas necesarias y los conocimientos necesarios para poder ir convenciendo al paciente en primer lugar, convencernos también a nosotros mismos que tenemos la capacidad resolutiva y los conocimientos para poder enfrentar esta pandemia y poder asegurar que dentro de la capacitación para los médicos generales que estuvieron en las áreas COVID o para médicos que no son especialistas en ventilación mecánica, puedan recibir una capacitación, un entrenamiento continuo como la que se está teniendo en este momento para tener un mejor manejo clínico y poder levantar pues toda el poderío y el conocimiento que tiene el área médica junto con su equipo de trabajo, que son enfermeras, que son laboratoristas, que son radiólogos, que son nutricionistas, que son las trabajadoras sociales, que son las asistentes médicas, que son incluso el vigilante que te cuida para que no llegue a agredirte el familiar. Entonces, es una etapa de conocimiento. Le comento la primera fase. Los buenos marineros no se hacen en mares tranquilos y creo que vemos que esta tercera ola nos está moviendo muchísimo y tenemos que tomar las riendas, no los soldados con una AK-47 o con rifles, sino con conocimientos, con calidad de la atención. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, por último, doctor, para cerrar esta sesión, no sé si usted quiera comentar algo que considere importante, que no le hayamos preguntado, doctor, y que considere fundamental para que los participantes se queden este día, doctor. Sí, con gusto. ¿Cuáles han sido yo me he preguntado muchas veces si como médico que estamos en una área de atención médica atendiendo al paciente con COVID-19, no nos olvidemos de la otra situación que nos atañe a todo mundo, ¿no? Hemos dejado de ver pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión,
eventos vasculares cerebrales, infarto agudo miocardio. Hemos dejado de ver la atención del paciente de niño sano. Hemos dejado atrás la detección de la hipertensión, la detección de la diabetes, las detecciones tan importantes en la mujer como el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama, la vacunación, sobre todo la vacunación de esos recién nacidos o la vacunación de acuerdo al esquema de vacunación de la cartilla. Y creo que debemos considerar que hacer un análisis y un énfasis, ¿no? Negar la atención a un paciente que llega por un descontrol hipertensivo, por una descontrol de su insuficiencia cardíaca y están vestidos por COVID y le negan la atención porque dicen que son COVID, eso tendría que modificarse tanto en la conducta del pensamiento del médico como en la conducta del pensamiento de la persona que niega la atención. Somos unos profesionistas con responsabilidad moral, con responsabilidad civil y también una responsabilidad administrativa, donde estamos obligados por ley la atención de todos los pacientes que soliciten la atención médica en los servicios de salud, sea COVID o no COVID. La supervisión de las notas, el evitar el copy-paste, el dar un poquito más del esfuerzo para identificar al paciente con alto riesgo de muerte, eso nos hace más seres humanos y más médicos. Muchísimas gracias al equipo de capacitación de personal de salud del Instituto de Salud para el Bienestar en esta videoconferencia, entrenamiento continuo sobre el manejo clínico México contra el COVID-19. Gracias a todos por escucharme. Bendiciones. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor Sosa. Sin duda, una gran ponencia en la que todos nuestros participantes estuvieron muy interesados. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, doctor, pero bueno, muchas gracias por aceptar charlar con nosotros este día, doctor. Muchísimas gracias a todos mis colegas, compañeros. Les agradezco mucho y bendiciones a ustedes. Síganse cuidando. Usen cubrebocas aunque estén en casa o en oficina. Suerte a todos. Así es. Éxito y bendiciones. Así es, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos nuestros participantes.